Buenas tardes, soy el doctor José Montes de Oca y el día de hoy vamos a hablar un poquito de las complicaciones de la diabetes. La diabetes es una enfermedad caracterizada por una alteración en el metabolismo del azúcar. Existen muchos tipos, pero al día de hoy nos vamos a centrar en la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 es caracterizada por una resistencia a la insulina. La insulina no va a ser capaz de entrar dentro de las células, que es donde se metaboliza el azúcar. ¿Por qué menciono esto? Porque al haber una exposición prolongada a niveles descontrolados de azúcar por ingestas excesivas de carbohidratos, una mala alimentación, problemas de sedentarismo, tabaquismo, inactividad física, horas inhabituales de sueño y otra serie de problemas muy habituales en todo el mundo, esto va a dificultar el metabolismo del azúcar. El cuerpo va a cada vez requerir que entre más insulina para dar la señal de entrada a la célula por medio de unos receptores que se llaman GLUT. Hay muchos tipos de GLUT. Aquí les pongo una tabla en la que les menciono cuáles son y qué órganos regulan principalmente, qué tipo de células. Esta alteración va a generar que haya demasiada azúcar circulando dentro del torrente sanguíneo. La diabetes mal controlada va a generar dos tipos de complicaciones, los crónicos y los agudos. En los crónicos vamos a tener retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética y cardiopatía diabética. La retinopatía diabética va a ser una alteración en la retina que va a generar su desprendimiento. ¿Por qué? Porque la sangre va a estar generando factores de inflamación que van a estar circulando alrededor de la sangre y van a ser lesiones en los microvasos. En este caso, en parte los de retina, y esto va a generar que se desprenda la retina, generando en el paciente una pérdida de la visión. Es por esto que una vez diagnosticada la diabetes se debe referir a un oftalmólogo para que haga una revisión y haga énfasis en qué manejo sería adecuado para el paciente o si es urgente algún manejo, incluso tal vez quirúrgico. Por otro lado, la nefropatía diabética, que es, en pocas palabras, como mencioné anteriormente, estas lesiones también dañan los vasos del riñón. El riñón actúa prácticamente como una llave, como un vaso de agua. ¿De qué? De toda el agua que ingerimos, las sales y demás, todo esto tiene que salir por algún lado. Sale por el riñón, que regula por una serie de hormonas. Pero el problema, ¿cuál va a ser? El problema va a ser es que si se tapa esta llave porque se daña y puede llegar a un daño irreversible, puede que incluso llegue a requerir una hemodiálisis, una diálisis peritoneal o incluso un trasplante renal. Esto principalmente se supervisa mediante las proteínas en orina. Esto casi siempre se encarga un médico internista de supervisarlo, pero como médico general también puedes pedir el estudio para ver cómo sigue el manejo del riñón y así referir a tiempo al paciente si es que es necesario. Por otro lado, la neuropatía diabética es la afección de los nervios que va a generar principalmente molestias en los pies. ¿Qué va a generar en los pies? Va a generar hormigueo, sensación de ardor, dolor, molestias y en el peor de los casos, sensación ya de nada. No van a sentir nada los pacientes. Y esto a lo mejor puede que piensen que es bueno como la película de Kick-Ass, pero la verdad es que no. Esto puede generar traumatismos en los cuales el paciente ni se va a dar cuenta y puede llegar a causar la lesión del pie que llega a necrosis. Y esto puede generar el famoso pie diabético. Y por último tenemos la cardiopatía diabética. Esto va de la mano con daño al encéfalo, el cual es también llamado cerebro,
lo cual va a generar insuficiencia cardíaca o en el peor de los casos un infarto, y por otro lado puede generar EBCs, afecciones isquémicas en el encéfalo, que van a tener manifestaciones como convulsiones, pérdida de la conciencia, en el caso del corazón, sensación de falta de aire, cansancio o fatiga, sentir que les falta el aire de repente en la noche mientras están dormidos y otras manifestaciones. Por otro lado, tenemos las complicaciones agudas. ¿Cuáles van a ser las agudas? Principalmente la cetoacidosis, el estado hiperosmolar y la hipoglucemia. La cetoacidosis, ¿a qué se debe? Es una afección en la que se generan cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Son vías alternas, son el resultado de las vías alternas de metabolismo que normalmente se manejan por medio de la glucólisis. Los cuerpos cetónicos sirven temporalmente como alimento para las células, pero el problema de estos es que generan acidosis en la sangre, hacen el pH ácido, y esto genera alteraciones en el cuerpo y alteraciones renales y respiratorias, en los cuales el cuerpo va a intentar hacer esfuerzo por compensar este desequilibrio de pH. Por otro lado, el estado hiperosmolar es una afección en la que al haber tanta azúcar en la sangre, va a empezar a jalar otros iones, otras sales y más agua, lo cual va a generar que esté casi como arena dentro de la sangre. Esto se preguntarán, ¿qué puede generar? Pues lo mismo, puede generar edema cerebral y otras manifestaciones que pueden poner en riesgo al paciente. Y por último, la hipoglucemia es una complicación aguda. ¿Por qué? Este va más relacionado con el medicamento, el tratamiento que se le está dando al paciente, y que se le está tomando bien como fue indicado adecuadamente. El problema es que a veces se toman dosis que no, tanto a propósito como por accidente, y esto puede generar cuadros en los que la glucemia esté por debajo de 50 incluso, lo cual es muy grave. Pueden llegar a generar manifestaciones, dolor de cabeza o incluso convulsiones. Es por esto y otras cuestiones, que les hablaré de ellas en otros videos, que la diabetes se debe de supervisar por un médico y no se tiene que subestimar. Esto, por favor, compártanlo con sus familias que sufran de diabetes. Y espero esto también les sirva de motivación para cuidarse más, hacer más ejercicio, bailar, hacer deporte y la LP. Espero que les sea de ayuda y nos estaremos viendo en otro video.